Buen jueves, bienvenidos y bienvenidas. Así empieza la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, traemos datos esperados o muy esperados Claro por estos que sí. días. Porque, atención, se conocerán instantes a través de la pantalla de TV Ciudad la primera encuesta previa al balotaje de la usina de percepción ciudadana, que indica, como adelanto, que el candidato presidencial, Yamandu Orsi, aventaja a Álvaro Delgado, pero las personas indecisas duplican la diferencia entre ambos y, por ende, su decisión será determinante en el resultado final. El relevamiento se hizo la semana posterior a la de las elecciones nacionales del 27 de octubre. Y en instantes, Alejandra González, que ya está por aquí, estará brindando los resultados en exclusiva en MBD Noticias. En este contexto, avanza la organización del debate presidencial a realizarse el 17 de noviembre. Una delegación del Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya se reunirá este viernes con la Corte Electoral y los comandos de ambas fórmulas para terminar de definir los aspectos organizativos del intercambio que se transmitirá por cadena nacional de radio y de televisión. ¿Qué más tenemos hoy? Tenemos muchos titulares. Las cifras de homicidios del actual quinquenio ya superan las del periodo anterior y se encamina a ser el de más homicidios de la historia, según el informe realizado por el criminólogo Emiliano Rogido, contratado por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa Nacional confirmó a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos que el gobierno pidió información sobre las y los desaparecidos a las Fuerzas Armadas, pero que éstas respondieron que no había. Más de 150 médicos residentes de los hospitales Maciel y Pereira Rosell respaldaron a sus pares de pediatría que están en conflicto. El diputado nacionalista Martín Lema dijo que en esta campaña electoral la discusión de las políticas sociales no está en el centro del debate por la buena gestión que a su juicio realizó este gobierno. Un grupo de personas que trabajan en Uber volvió a reclamar que se elimine el servicio de taxis de la aplicación. Uruguay presentará en la próxima cumbre del Mercosur una solicitud de reconocimiento y reparación a la población afrodescendiente que llegó a América esclavizada. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera aparición pública tras el triunfo de Donald Trump, aseguró a los demócratas que solo se perdió una batalla y felicitó al nuevo mandatario. El presidente francés Emmanuel Macron llamó a las y los líderes europeos a ser capaces de defender sus propios intereses sin delegarlos en otras potencias al inaugurar la cumbre de la Unión Europea. Por acompañarnos como todos los días. Les recordamos que nos pueden ver en vivo por YouTube, también en tvciudad.ui y nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, Uniradio de la UDELAR justamente, uniradio.edu.ui 107.7 FM. Vamos a comenzar la recorrida por los móviles. Y uno de esos móviles que ya sale para dar su adelanto está vinculado a la campaña electoral. Le doy paso en este momento a Martín Duarte, que nos contará dónde está. Vemos y escuchamos. Compañeros, estamos aquí en la huella de Seregni, en el Frente Amplio, donde en minutos va a comenzar en el primer piso una actividad donde los médicos, la salud, está acompañando a Yamandu Orsi y Carolina Cose. Hay presencia de médicos, algunos que han participado ya en gobiernos anteriores, el caso de María Julia Muñoz, de Marcos Carámbula, de Miguel Fernández Galiano. Y en el piso de abajo, o sea, en la planta baja, en algunos minutos empezará también una actividad donde la cultura estará manifestando su apoyo también a la fórmula, que estará presente en algunos minutos aquí, así que los estaremos convocando. Y de un móvil vinculado a la campaña electoral pasamos a uno con contenido comunitario. Del Cordón nos vamos al Prado. Aparece Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, ¿qué tal? Julieta, perdón. Buenas tardes para todas y todos. Nos encontramos en el Liceo Ivo, Liceo 36, acá en la zona del Prado, porque hoy hubo ocupaciones en este liceo y en el 63, que se encuentra detrás. Y esto por algunos recortes que se están dando en el Liceo Bauzá, muy cercano a esta zona. Y eso haría que el año próximo varios alumnos sean reasignados y probablemente vengan a estos liceos de la zona, y hará que las aulas tengan al menos 50 estudiantes. Así que vamos a estar hablando con padres y madres que se movilizan hasta ahora.
Más adelantos, según la militante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Graciela Montes de Oca, el ministro de Defensa Nacional, Armando Castaignebat, le transmitió a la organización que los mandos militares dijeron no tener información para compartir sobre los crímenes de la dictadura tras un reclamo hecho por el Poder Ejecutivo del que semanas atrás habló el candidato presidencial Álvaro Delgado. Miren, este gobierno ya lo hizo, ¿no? Ya lo hizo con los mandos militares, ya tomó la iniciativa y ya se hizo lo necesario y la información que se fueron viniendo de los mandos militares se fue remitiendo como insumo para la búsqueda de eventuales cuerpos. El ministro no lo entregó, lo único que nos dijo que habían dado esa orden, nos mostró ese carpetín, a su vez la respuesta, por lo que él dio a entender, no era nada nuevo, no había novedades. En 17 días habrá balotaje entre la fórmula Yamandú Orsi, Carolina Cose y la fórmula Álvaro Delgado, Valeria Ripoll. Y la primera encuesta de intención de voto difundida a través, en este caso, de un canal de televisión, está aquí en TV Ciudad, en la edición central de MBD Noticias, y es de la Usina de Percepción Ciudadana, por lo que ya le doy paso a Alejandra González, que viene con esos números. ¿Cómo te va, Ale? Bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Sí, a 3 domingos del balotaje, este es el resultado de la encuesta que realizamos entre el 28 y el 31 de octubre. ¿Y qué es lo que nos muestran los datos? Bueno, vemos que hay un 46% de la ciudadanía que ante la consulta de a quién votará en el balotaje se inclinan por Yamandú Orsi. Hay un 43% que responde a favor de Álvaro Delgado. Y de pronto lo más llamativo, que después nos vamos a detener un poco más, es en el porcentaje de indecisos. Hay un 7% de indecisos y un 4% de personas que dicen que votarán en blanco y anulado. 7% estamos hablando de unas 175.000 personas. Claro. ¿No? Es más del doble que la diferencia que hay, según esta primera medición, entre Orsi, que lidera, y Delgado, que está segundo. Hay una diferencia de 3 entre candidatos, sí, y las personas indecisas son 7%. Sí, seguramente el rol de los indecisos va a ser clave en estos resultados que estamos viendo que son porcentajes bastante pequeños los que diferencian a ambos candidatos, ¿no? Pasada esta placa, en la próxima lo que venimos a mostrar es si ha habido alguna transición, alguna transferencia de votos entre partidos. Recordemos que para las mediciones de octubre, sobre todo, hacíamos especial hincapié que no necesariamente son traspolables los votos de octubre al balotaje, es decir, sobre todo en aquellos partidos que integran la coalición, surgía mucho este tema de, bueno, la suma de todos los partidos que votan la coalición tiene determinado porcentaje. En este desglose vamos a ver qué está pasando con respecto a eso. Bien. Si efectivamente los votos irán en bloque o no, de alguna manera. ¿Qué tenemos acá entonces? Cada barra representa algunos partidos, vamos a verlo en detalle que se entiende bien. En primer lugar, la barra de arriba nos refleja que el 98% de las personas que votaron al Frente Amplio en octubre votarán la fórmula Orsi-Cose, ¿bien? O sea que el Frente Amplio tiene un núcleo duro bien interesante de votantes que se mantienen en el balotaje. ¿Qué pasa cuando vamos al Partido Nacional? Acá vemos que el porcentaje, por supuesto, es muy alto, pero vemos que tampoco se trata de un 98%, de un 100%, ¿no? Vemos que el 93% de las personas que votaron al Partido Nacional en octubre votarán la fórmula Delgado-Ripoll, esta fórmula del Partido Nacional. Hay un 2% de esas personas que votaron al Partido Nacional que votarían al Frente Amplio, y hay un 4% de esas personas que votaron al Partido Nacional que hoy están indecisas. No aseguran votar a la fórmula Delgado-Ripoll. Bien. ¿Qué pasa cuando vamos al resto de los partidos que integran la coalición? Es decir, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente. Ahí vemos que el porcentaje de apoyo a Delgado-Ripoll baja un poco más. Es decir, de estos 3 partidos que componen la coalición y votaron a Colorados, a Cabildo Abierto o al Partido Independiente, hay un 79% que votaría por la fórmula de Delgado-Ripoll. 8 de cada 10. Exacto, más o menos 8 de cada 10. Después tenemos un 3% de esos votantes de Cabildo, del Partido Independiente y el Partido Colorado que votarían por Orsi y Cose, y tenemos un 18% de indecisos. O sea, que acá vemos que en estos 3 partidos de la coalición
el porcentaje de indecisos crece más que los votantes del Partido Nacional. Bien. ¿Qué pasa cuando hacemos el zoom en blancos, anulados y otros partidos? Recordemos que fueron 11 los partidos que participaron en octubre. Ahí tenemos que, por supuesto, en naranja vemos el porcentaje de indecisos es bien significativo, es un 26%. Hay un 38% que dicen que sostienen su voto en blanco y anulado. Hay un 15% que votaría la fórmula de Delgado y Ripoll, mientras que hay un 21% que se inclina por votar a Orsi y Cose en el balotaje. Esto nos da el resultado de la placa inicial, o sea, el 46% se inclina por el Frente Amplio, el 43% por Orsi y Cose, el 43% por Delgado Ripoll, y ahí vemos lo que veíamos anteriormente, este 7% de indecisos, que es bien interesante y que en definitiva va a tener un peso bien relevante de cara a lo que resulte del balotaje. Y sobre este 7%, en la próxima placa vamos a hacer un zoom específico, que es lo que estamos viendo acá. Esto es lo que hay adentro de ese 7%, O sea, podríamos decirlo así. ¿Qué votó esa población en las elecciones de octubre? ¿Es lo que estamos viendo? No, esto es el 7% de personas que no saben a quién votarán, si a la fórmula de Orsi y Cose o a la fórmula de Delgado Ripoll. O sea, es el 7% aquel cuando desglosábamos, bueno, esto es lo que habría adentro de ese 7%. ¿Qué es lo que nos encontramos? En primer lugar, que del total de la torta vemos que hay un porcentaje bien interesante, un 32% que votaron al Partido Colorado. A eso iba, o sea, estamos viendo el total de las personas indecisas en función de lo que votaron en la elección de octubre. De lo que votaron, pero que no saben qué votarán. Es ahí. Entonces, hay un 32% de este total de indecisos que votaron al Partido Colorado, un 13% que votó a Cabildo Abierto y un 6% que votó al Partido Independiente. O sea, entre estos tres partidos que integran la coalición de gobierno, tenemos más del 50% de los indecisos, ¿no? De este 7% de indecisos, la mitad son integrantes de estos partidos. Si le sumamos a este 13% que votó al Partido Nacional, tenemos que más de 6 de cada 10 de esta torta de indecisos votaron algún partido de la coalición del actual gobierno. 2/3, podríamos decir, Ahí redondeando. está. Sí, está bien. Después, hay un 8% que votó a Identidad Soberana, hay un 10% que votó a otros partidos, blancos y anulados un 15%, es también significativo el porcentaje, y hay un 3% de indecisos que votaron al Frente Amplio. O sea, quien menos porcentaje de indecisos tiene es el votante del Frente Amplio, y vemos que sí hay una cantidad bien interesante de personas que optaron por algún partido de la coalición de gobierno dentro de este margen de indecisos, que sin lugar a dudas va a ser la pecera de ambas fórmulas presidenciales, ¿no? Porque vimos que los resultados de los porcentajes entre uno y otro son bien pequeños. De alguna forma, esto que acabas de desarrollar en esta última placa demuestra lo que muchas personas desde el análisis político han venido marcando en los últimos días con respecto a que el gran desafío de Delgado es retener la mayor cantidad posible de votos a los distintos lemas, 5 en total, que componen la actual conformación de la coalición. Y justamente acá se demuestra que la mayor parte de quienes no han decidido son de ese bloque, no todos, pero 2/3, como decías, ¿no? Sí. Entre esos y aquellos votantes de otros partidos, sobre todo también. Así que bueno, estará entre este porcentaje de indecisos el resultado, la definición, ¿no? Antes de cerrar, una última pregunta. ¿Cuándo volverá la usina con encuestas? ¿Cuándo se presentará la próxima encuesta de intención de voto de la usina de percepción ciudadana previa al balotaje? Y bueno, estamos con los días contados, así que en breve vamos a tener otra próxima, a ver si ha variado un poco este porcentaje de indecisos, sobre todo, a ver si cambió la inclinación para uno u otro lado de la balanza. Veremos. Y el jueves que viene seguro que estarás acá con esos o con otros números. Muchas gracias, interesantísimo trabajo, Ale. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sigue Julieta Núñez Tomás haciendo la edición central de MBD Noticias. Y sigue también la información sobre política, porque el director de Factum, Eduardo Botinelli, aseguró que el debate presidencial a realizarse el 17 de noviembre es una oportunidad para que Delgado y Orsi pongan mayor énfasis en sus diferencias. Consideró que por ahora lo han hecho poco y agregó que tienen el desafío de confrontar sin perder el perfil dialoguista que han venido construyendo. No esperamos un debate muy álgido porque justamente el punto de equilibrio que están buscando
es el del diálogo y por lo tanto no ahuyentar a nadie, sino más bien atraer, pero sí algunos elementos diferenciadores. Entonces ahí es donde creo que en un escenario tan disputado es probable que el debate tenga algún tipo de incidencia. En general no son decisivos, es un insumo más. Pero en la medida que los elementos diferenciadores están siendo relativamente pocos, bueno, probablemente ese debate sea un canalizador de las diferencias. Según Botinelli, en los primeros días de la campaña previa al balotaje, las estrategias de Orsi y de Delgado han mostrado puntos en común. Por un lado, presentar como dialoguistas a las dos figuras. Por otro lado, la ampliación de las bases mediante acuerdos con nuevos actores, ¿no? La suma de Lust en la coalición, la suma de estas incorporaciones de apoyo a la candidatura de Orsi. Y el tercer factor es el despliegue territorial como forma de contacto más cercano con la población, aunque no sea directo de la candidatura, sí con los equipos que apoyan. Debería empezar en breve una disputa más clara sobre los temas propositivos, ¿no? y diferenciadores. Y hablando del debate, algo recién mencionado por Botinelli, les contamos que una delegación del Consejo Directivo Central de la Asociación de la Prensa Uruguaya se reunirá mañana a la hora 14 con autoridades de la Corte Electoral y los comandos de campaña de ambas fórmulas presidenciales, justamente para terminar de definir los aspectos organizativos de ese intercambio obligatorio que se desarrollará el domingo 17 de noviembre. En esta instancia, y tal cual lo establece la Ley 19.827, el Sindicato del Personal de los Medios de Comunicación tiene la responsabilidad de proponer los nombres de quienes se encargarán de moderar el debate. Con posterioridad a esta reunión, a partir de la hora 16, el sindicato realizará una conferencia de prensa en su sede para informar justamente esos nombres. Ahora les comentamos que el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dijo que el movimiento sindical está dispuesto a participar en un eventual diálogo nacional sobre seguridad social si fuera convocado. También realizó un reconocimiento a las personas que votaron el sí en el plebiscito sobre el sistema previsional y si bien asumió que esa papeleta no llegó a la cantidad de votos necesaria para que la reforma propuesta se aprobara, entiende que de todos modos hay margen para realizar por lo menos algunos cambios en la normativa previsional. Un abrazo enorme a la ciudadanía, a la militancia de que de manera tan plebeya, tan desde el pie, logró hacer prosperar un debate de seguridad social que surcó toda la campaña electoral y que además se mantiene en estos momentos. Más allá de que nosotros reconocemos que no llegamos al objetivo de haber concitado la mitad más uno de los votos el 27 de octubre, bueno, casi 1 millón de ciudadanos respaldó la propuesta del PIT-CNT. Si se sustancia, como se viene anunciando, un diálogo social en la materia, obviamente que vamos a participar allí a un aporte constructivo en el sentido de mejorar la seguridad social en beneficio de la gente. Abdala entiende que el plebiscito generó un ambiente propicio para rediscutir aspectos del sistema previsional, como el mínimo de edad exigido para jubilarse. Yo creo que se están dando señales positivas, digamos, y que si finalmente, de acuerdo obviamente al resultado que defina la ciudadanía el 24 de noviembre, nosotros fuéramos convocados a un diálogo social, obviamente que participaríamos con todos nuestros aportes, con todas nuestras ideas que vienen desde hace mucho tiempo. Ahora cambiamos de asunto porque el criminólogo Emiliano Rogido elaboró a pedido del Ministerio del Interior un informe que dice que la cantidad de homicidios que se lleva acumulada en lo que va de este periodo de gobierno ya supera a la acumulación del total del periodo de gobierno anterior. Y por este motivo, el actual periodo de gobierno se encamina a ser el de más homicidios de la historia, ya que la diferencia es de 10 números, de 10 casos a falta de 4 meses para que finalice este periodo. El último homicidio se dio en la noche de este miércoles en la zona de Conciliación, cuando un joven de 23 años fue atacado a tiros mientras iba en su moto. Horas antes, a unas cuadras de allí, en el barrio Sayago, un hombre de 36 años fue asesinado de un disparo. El otro caso fue sobre el mediodía en la zona de Cerro Norte, cuando un hombre de 45 años fue asesinado tras recibir un impacto en la cabeza. El cuarto homicidio fue en la madrugada del miércoles en Neptunia. Un hombre de 27 años recibió un disparo en la cabeza. Al sumar los casos, entre marzo de 2020 y los 7 días de noviembre, se llevan registrados 1.661 casos. Si se toma el informe que realizó el criminólogo Emiliano Rogido,
contratado por el Ministerio del Interior, los casos son 1.754, ya que se cambió la tipificación en casos de años anteriores. En estos casos hay que tener en cuenta que se registran más de 150 muertes dudosas por año. Si se compara con el quinquenio anterior, de marzo de 2015 a febrero de 2020, son 1.671 casos. Si se compara con cifras del Ministerio del Interior, la diferencia es de 10 casos a falta de 113 días para que finalice este periodo de gobierno. Los homicidios son tipificados por la Fiscalía y no requieren de denuncias, como los otros delitos que contabiliza el Observatorio del Ministerio del Interior. Otro asunto. Les contamos que Búsqueda informó que la justicia condenó al Ministerio de Turismo a pagarle 18 millones de pesos, en este caso más reajustes, a la empresa de publicidad Netcom contratada durante este gobierno cuando el diputado colorado Germán Cardoso estaba al frente del ministerio. Netcom realizó una demanda por considerar que el ministerio nunca le pagó los servicios contratados por una cifra que originalmente era de 12 millones de pesos. La contratación fue en 2021, durante la pandemia, y generó un conflicto entre Cardoso y el exdirector nacional de turismo, Martín Pérez Banchero, quien se negó a homologar la contratación y poco después dejó su cargo y se alejó del Partido Colorado en el que militaba. Poco después, Cardoso también renunció a su cargo y el fiscal Gilberto Rodríguez determinó que en su gestión hubo irregularidades, pero no delitos. El senador colorado Tabaré Viera lo reemplazó al frente del ministerio, pero decidió no pagar la deuda. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Nos vamos rápidamente al contacto con Martín Duarte. Está allí. Hay novedades con respecto a la fórmula presidencial. Gracias, Julieta. Pues se está desarrollando esta actividad de médicos y médicas que están adhiriendo a la fórmula de Yamandu Orsi Carolina Cose, planteando que al igual que en el 2019, distintos colectivos están brindando su adhesión en la fórmula, en este caso los médicos. Lo dejamos con lo que está diciendo el candidato a presidente por el Frente Amplio, Yamandu Orsi. Porque en definitiva ustedes, que trabajan donde trabajan y están donde están, tienen el contacto directo con nuestra gente y los problemas que realmente les interesan. Y esa percepción que ustedes recogen de su experiencia y de su vida cotidiana, a nosotros nos enriquece, en primer lugar, cuando tuvimos que armar la propuesta, pero nos enriquece a su vez porque tienen el vínculo ese capilar con lo esencial de nuestra propuesta, que es nuestra gente, y por ello es que estamos acá. Millones de gracias a todas y todos los que están acá. Gracias por estar siempre, cuando no solo nosotros, sino cuando el país lo precisó. Gracias. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Ahora les comentábamos algo que también adelantamos al principio del informativo. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos realizará un pedido de acceso a la información sobre la orden que dio el gobierno a las Fuerzas Armadas para que aporten datos sobre crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Contexto, la organización tomó conocimiento de este hecho cuando se reunió antes de las elecciones de octubre con el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, y por eso terminó gestionando una reunión con el actual ministro de Defensa Nacional, Armando Castaing-Debat, que se concretó hace pocas horas y en la que el ministro trasladó que los mandos militares respondieron que no tenían más información para dar. Nos mostró un carpetín donde estaría la orden que se había dado por parte del presidente y del anterior ministro Javier García a las Fuerzas Armadas para que informaran sobre el destino y archivos fundamentalmente de que trataran sobre lo que fue el terrorismo de Estado. Eso nosotros no lo leímos, el ministro no lo entregó, lo único que nos dijo que habían dado esa orden, nos mostró ese carpetín. A su vez la respuesta, por lo que él dio a entender, no era nada nuevo, no había novedades. Lo que sí nos llamó a nosotros la atención de que hasta que fue Álvaro Delgado a entrevistarse con madres y familiares, nunca nos habían notificado que habían dado esa orden. Porque, si no entendí mal, fue alrededor del año 20 que dieron esa orden
y recién ahora nos vienen a decir que se dio esa orden, de que hubo una respuesta a la cual no fue entregada ni la pudimos observar, por lo tanto vamos a hacer un acceso a la información para solicitarla y poderla leer, y ahí sí poder saber realmente las conclusiones que y medidas que vayamos a tomar. Y nos quedamos con Graciela Montes de Oca, porque justamente ayer la activista integrante de Madres y Familiares declaró en la causa que investiga la desaparición de su padre, Otermín Montes de Oca, hecho que ocurrió el 17 de diciembre de 1975. En su momento, su familia participó de la denuncia contra el dictador Juan María Bordaberry. Graciela, integrante de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es hija de Otermín Montes de Oca. A su padre se lo llevaron de su casa cuando ella tenía 11 años, era afiliado al Partido Comunista y tenía 45 años. La familia de Otermín Montes de Oca fue parte de los denunciantes en la causa contra Juan María Bordaberry por asesinato especialmente agravado y desaparición. Realmente fue una experiencia bastante dolorosa. Yo por primera vez había declarado cuando se hace la apertura democrática en este país, que fui al Parlamento y ahí dimos todo por detalle lo que fue el allanamiento y que se llevaran a mi padre. Después solamente ratifiqué mis declaraciones porque no habían variado y no van a variar porque son reales. Es un hecho que me dejó marcado a fuego lo que ocurrió cuando fue la causa de Bordaberry. Y ayer tuve que regresar 49 años atrás, cuando tenía 11 años, para hacer el relato de cómo allanaron mi casa, cómo destruyeron, se llevaron a mi padre y después durante mucho tiempo me negaron de que ellos habían sido. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Ahora les comentamos que la jueza Isaura Tórtora procesó a 3 exmilitares por distintos casos de torturas ocurridas entre 1973 y 1974 durante el periodo de terrorismo de Estado. En una de las causas, la víctima fue un integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y en la otra, las víctimas, en plural, militaban en el sindicato ferroviario. Antonio Viana es un ex militante político que durante el exilio fue detenido en Buenos Aires en 1974 con su familia y trasladado ilegalmente hacia Montevideo. Las Fuerzas Armadas lo sometieron a torturas particularmente inhumanas y degradantes en un cuartel de Rocha por su militancia y su etnia. Luego de la declaración de testigos e indagados, la jueza Isaura Tórtora determinó el procesamiento de los ex militares Enrique Buzo y Néstor Silvera, ambos ya presos por otros delitos de lesa humanidad. En este caso, Buzo, en sus declaraciones, acusa a su camarada Silvera de ser responsable de estos hechos y Silvera lo niega. Quiero decir, 2 militares con 2 defensas distintas sin sostener el pacto de silencio de tipo mafioso que suelen tener. Las declaraciones de uno y otro, sin embargo, no logran exculpar las responsabilidades ni de uno ni de otro, pero señalo este dato como un dato que de alguna manera revela algunos de los efectos de seguir insistiendo con las denuncias y con los pronunciamientos procesales en este caso. El otro caso con novedades judiciales es el de las torturas a obreros de la Unión Ferroviaria en 1973 en un centro de detención del barrio Peñarol. Una de las víctimas, Gilberto Alfredo Coglan, fue asesinado durante los interrogatorios. Tórtora procesó con prisión por este caso al ex integrante del Servicio de Inteligencia Walter Díaz Tito, que en la jornada de ayer fue enviado por primera vez a la cárcel. Una vez más se refleja en todos estos casos un patrón de conducta del aparato estatal. La tortura no era el producto de la acción disociada o aislada de sujetos particularmente sádicos, sino un método estatal, un método de tratamiento del prisionero. Ahora asuntos gremiales. Les contamos que el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, José Minarrieta, dijo que más de 150 profesionales de la medicina residentes de los hospitales Maciel y Pereira Rosell respaldaron a sus pares de pediatría que permanecen en conflicto. En este contexto también exigió soluciones para el problema existente. La residencia es un cargo formativo
con un componente también asistencial, ¿no? Son médicos recibidos que se están formando y trabajando, y mucho de la asistencia, particularmente de ACE, está apoyada en los hombros de los residentes. En este caso, particularmente, estaban la imposibilidad de cubrir las licencias, no podían tomarse licencias después de años agotadores de trabajo, sin cubrirse a ellos mismos, o sea, sin aumentar o duplicar su guardia durante un tiempo para poder cubrir a los que se van de licencia y ser cubiertos a su vez ellos por otros colegas residentes cuando se van de licencia. Lo que ellos están planteando es la cobertura con suplencias y bueno, estamos en un proceso de negociación con la institución pública y le diría que estamos avanzando bastante en estos días. Entendemos que es hora de acomodar un poco la situación de los residentes que tienen derechos laborales porque trabajan y esos derechos no se respetan. Por ejemplo, no tienen nocturnidad, no tienen licencia, no tienen pagos extras, digamos. Es una situación que si bien se están formando, también están sosteniendo la asistencia y por lo tanto entendemos que es justo el reclamo. Minarrieta advirtió que hay una situación de hiperexigencia sobre los residentes del Pereira Rosell y que esto se repite en otros centros de salud. Por otro lado, acotó que los residentes ganan 4 veces menos que los especialistas por el mismo trabajo e insistió en que mejorar las condiciones termina repercutiendo de buena manera en la asistencia. Sobre las declaraciones del expresidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien dijo que el Estado le paga por estudiar a los residentes, expresó lo siguiente. Yo entiendo que fueron infelices las declaraciones. De todas maneras, no es lo que nos importa más a nosotros en este momento, es lograr una solución que conforme a los residentes, lograr el año que viene en el presupuesto nacional mejorar el salario de los residentes y sus condiciones laborales, que es un debe que tiene el país desde hace muchos años. Ahora cambiamos de tema, si te parece, les comentamos que el diputado nacionalista Martín Lema dijo que en esta campaña electoral la discusión no se ha centrado en las políticas sociales y entiende que eso es porque su gobierno hizo una buena gestión. Claro, incluso dijo que ese hecho que él entiende está asociado a esta gestión sorprendió a la oposición y recordó y destacó que mientras fue ministro de Desarrollo Social durante este gobierno no fue convocado al Parlamento. Este gobierno tuvo una sensibilidad social realmente impactante y mejoraron drásticamente las acciones y las políticas sociales. Drásticamente. Cuando uno analiza el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con otras instituciones que representan temas sociales, vemos la mejora en forma permanente. Más allá del debate, yo creo que es un tema que no está en agenda porque sorprendió lo que fue la sensibilidad social que tuvo el gobierno y las acciones sociales que mejoraron considerablemente con respecto a administraciones pasadas. Otras voces, el intendente interino de Montevideo, Federico Graña, dijo que no le extraña una reciente crítica hecha por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, a la situación de la limpieza de la capital y también del departamento de Canelones. Justamente Graña enfatizó que este año el gobierno nacional le recortó recursos a la intendencia capitalina por entre 1.500 y 2.000 millones de pesos. Yo tendría el mismo cuidado, tendría mucho cuidado, siendo el intendente de un departamento que al día de hoy recibe, por transferencias del gobierno nacional, casi 4 veces más que el departamento de Montevideo, teniendo 8 veces menos la población que el departamento de Montevideo. Lo que pasa es que no me extraña, porque creo que una de las situaciones que está sucediendo es que estamos en momentos en que quienes ocupan lugares institucionales, en vez de respetar esa institucionalidad, lo que están haciendo es una campaña política que es parte de una estrategia general que tuvo el gobierno nacional, que es el de recorte y asfixia a la intendencia de Montevideo. Lo dice el mismo Antía. A Montevideo y Canelones le recortaron 150 millones de dólares. Lo dice el mismo Antía. Y no solo eso, nos quitaron, no nos pagan algunos impuestos y algunos servicios que brinda la intendencia de Montevideo desde el gobierno nacional, nos quitaron otros aportes vinculados al artículo 214, un montón de dinero que ronda este año en el entorno entre los 1.500 y 2.000 millones de pesos que no ingresaron en las arcas de Montevideo. ¿Para qué no ingresaron en las arcas de Montevideo? O para que Montevideo tuviera la decisión de aumentar sus impuestos y los recargaran los montevideanos y montevideanas, o para que asumiera la responsabilidad que tiene, seguir brindándole derechos a los montevideanos y las montevideanas y hacerse cargo de eso sin cortar las relaciones con un gobierno que nos ahoga. Ese gobierno que nos ahoga, hoy nosotros firmamos con un gobierno que nos ahoga. ¿Pero por qué? Porque pensamos en los montevideanos y las montevideanas.
Cambiamos de tema nuevamente, Bien. Martín. Un grupo de personas que trabajan en Uber volvió a reclamar que se elimine el servicio de taxis dentro de la aplicación. Claro, en ese colectivo entienden que el hecho de que los taxímetros formen parte del servicio de Uber incumple con la normativa y a su vez deja en desventaja a quienes manejan otro tipo de vehículo. Seguimos de todas formas con nuestro planteo de que la Intendencia nos afecta a todos, a los nuevos y a los viejos. La Intendencia tiene que fiscalizar el envío de lo que se llama el taxi trabajando en UberX. Lo que la empresa Uber, por lo general, y está pasando mucho y nos está afectando bastante, es que no tiene choferes. En este caso, bueno, vendría bien esta medida. No tiene choferes y manda taxis. No tiene ningún problema. Y eso nos afecta a todos. Los taxis que trabajen con su Uber Taxi, como tienen, aprobado para trabajar. Los UberX trabajamos con UberX y cobramos a través de la aplicación, no como los taxis que no pueden cobrar a través de la aplicación, como lo indica el digesto municipal. Ellos pueden trabajar con la aplicación Uber, a pesar de que la patronal tiene otra opinión, ellos pueden trabajar con la aplicación Uber. La Intendencia lo permite, pero es seleccionando la opción Uber Taxi. Si usted pide un UberX, que es la primera opción que le aparece generalmente la más barata o la más común, hay ocasiones que se les envía un taxi o de alguna forma tienen el usuario para recibir ese tipo de viajes. Presenta Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Vamos ahora a hacer el contacto con Diego Martini, que se encuentra en la zona de liceos Ivo y 63. Adelante, Diego. Sí, así es, compañero. Nos encontramos ahora en la puerta del Liceo Ivo sobre Camino Castro y María Articochea. El 63 queda atrás y hoy en la jornada hubo ocupaciones de ambos centros educativos y un equipo de MB Noticias estuvo en una de las ocupaciones antes de ser desalojada y así, bueno, lo contamos. Cuando recortan estos grupos, los agregan a todos los liceos de la zona, el 26, el 63, el Ivo, toda la zona oeste. Entonces, cuando agregan los grupos de cuarto, los liceos estos ya están sobrepoblados y lo que las propuestas fue sacar grupos de quinto y de sexto. En algunos liceos fue sacar todo quinto y en algunos es sacar algunos. Pero el tema es que cuando sacan estos grupos, ¿a dónde van los estudiantes que ya están? ¿Quiénes tienen prioridad en el momento de la inscripción? Los liceos que ya están van a ser reasignados muy probablemente en liceos lejanos, en los que pueda que muy probablemente abandonen, dejen de estudiar y demás. Somos 30 por clase y el año que viene podemos ser el doble. O sea, 60 alumnos por clase es una barbaridad y ya estamos calcinados. El calor que entra por esas ventanas en verano con un ventilador y que a veces el ventilador no da, es abrumante. Tenemos el derecho de estar los 3 años correspondientes en un mismo liceo. No puede ser que en cuarto estemos en el Bauzá, después vengamos a 63 y con suerte y puede que nos toquen uno en Salinas. O sea, no es justo, no es justo. ¿Han tenido algún acercamiento de alguien, de alguna autoridad? En realidad, inspección que ha caído en las ocupaciones, pero siempre se nos dice lo mismo, siempre se nos dice que es ilegal lo que estamos haciendo, que no es ilegal, que tenemos que seguir un par de reglas, siempre es mucho de lo mismo y nunca cae nadie que tiene que caer. Bien, veíamos entonces en ese tape lo que fue la ocupación en esta jornada y ahora vamos a hablar y ustedes ven, están reunidos padres, madres y alumnos de estos liceos. Vamos a hablar primero con María Teresa, gracias por estos minutos en representación de padres y madres. Bueno, ¿cómo viven esta situación? Hola, buenas noches. En realidad estamos esperando respuestas de las autoridades. La semana pasada, el viernes, entregamos una carta al CODICEN y aún no se han comunicado con nosotros por la situación de estos liceos. En
en los cuales se van a recortar grupos y se van a asignar alumnos. Por eso hoy los gremios del 63, del IVO, los alumnos ocuparon. Y ahora los padres estamos reunidos para ver qué medidas vamos a tomar. ¿Qué medidas pueden llegar a tomar? Y estamos en eso, estamos planteando de involucrar al barrio y a otras zonas para que estén sucediendo lo mismo. Esas son las medidas que estamos en este momento. Estamos con Manuela, que es representante de los estudiantes. Manuela, bueno, hoy en esta jornada se dieron estas dos ocupaciones. ¿Cómo viven ustedes toda esta situación? Buenas tardes. Bueno, en realidad nosotros hoy en la mañana, a las 6:30 de la mañana, iniciamos la ocupación del IVO, con apoyo del GEIB, el gremio del 63. Y bueno, en realidad, nada, tuvimos una muy poca comunicación con lo que fue la policía. Vino una vez para pedirnos los datos que nosotros nos piden al principio, y después la segunda vez que nos comunicamos con la policía fue directamente para entregarnos la orden de desalojo y poder desocupar. Hay superpoblación en algunos grupos, ¿no? Sí, nuestro liceo, como los liceos públicos de la zona, los que se van a ver afectados por el recorte del Bauzá, ya están sobrepoblados. Las clases son desbordadas de alumnos. En el IVO hay clases de 45 alumnos, en las que hay chiquilines que directamente no tienen sillas para sentarse, y nada, estamos más que apretados. Gracias por estos minutos. Muchas gracias. Volvemos entonces, ahí tenemos al grupo de padres, madres y alumnos que están reclamando obviamente por estos recortes que se van a hacer en el Liceo Bauzá, que hace que se reasignen cupos y que las clases van a tener mayores alumnos en estos liceos. Presentó Casur Seguros. Somos la primera cooperativa de corredores de seguros del Uruguay. Contamos con soluciones personalizadas de las compañías más importantes de Uruguay para proteger lo que más importa. Unidos para un futuro asegurado. Contacta con nosotros. Recibimos ahora con muchísimo gusto a Ana Laura Pérez para esta Nobel, columna de redes, pero que tenemos mucho placer de estar compartiendo aquí. Hoy venimos a hablar de redes y de política, en particular de una novedad de estas elecciones, como lo fue el Partido Identidad Soberana. Hay mucho para hablar, sobre todo por el vínculo que tiene este partido y en particular su líder con las redes sociales. Claro, gran parte de las cosas y de la estrategia, que es difícil unir comportamiento en redes con votos, es una de las cosas más complejas, pero gran parte del crecimiento de su caudal electoral se explica por acciones en redes, y hay algunas pistas sobre cosas que podemos pensar que son casualidades, pero en realidad no lo son tanto. ¿Qué es lo que nos querés compartir en particular? Hemos hablado también fuera de cámaras de cómo se han comportado tanto los votantes como el doctor Salle Loriel. Claro, bueno, por empezar, Salle es un usuario antiguo, podemos decir, de Twitter, ¿no? Tiene un Twitter hace 14 años, digamos, su estrategia en redes sociales tiene casi 15 años. En realidad, en tiempos, si uno lo piensa en tiempos de redes, eso es milenario casi, ¿no? Y de hecho ha tenido tuvo, si alguna gente lo recuerda, incluso tuvo un imitador en clave graciosa, paródica, que se llamaba Salle L'Oreal, parodiando su cuenta de Salle Loriel, que incluso al principio, y esto puede ser rastreado a muchos otros, si uno piensa en Milei también hay una relación parecida, era gracioso. Mucha gente se reía y festejaba algunas cosas porque era percibido hasta como, incluso había chistes sobre que uno no sabía cuál era el de verdad y cuál era la parodia. Después, él mismo lo ha contado en algunas entrevistas, él no tenía Facebook hasta que en 2019 decide efectivamente lanzarse a la campaña presidencial, y una de las cosas que ata a eso es crear su cuenta de Facebook. O sea, hay como mucha claridad ahí sobre ese intento. Después, las otras redes que ha usado, bueno, YouTube es una red que ha utilizado mucho. Y digo estas cosas porque no es casualidad, porque si uno rastrea, después vamos a ver un poco los temas y los contenidos, y la elección de las redes se parece mucho a lo que ha ocurrido en otros muchos países con algunas figuras que también se han convertido en figuras muy notorias de la política. En algunos casos llegaron hasta ser presidentes de sus países. Empieza a trabajar en YouTube, a coordinar, hace transmisiones, etcétera. Y durante la pandemia, que fue un pico muy importante, donde además él logra como tragarse a otras figuras que ocupan espacios de
podemos llamar disidencia o que capitalizaban algunos malestares, etcétera, relacionados con la política, utiliza Telegram. En gran medida se forman en ese momento enormes grupos de personas a las que se les circula la información que supuestamente los medios hegemónicos no están dando sobre lo que ocurre con las vacunas, con la pandemia, etc. Y entonces lo que empieza a pasar si uno rastrea el comportamiento de esos grupos es que sus videos, sus acciones en la calle son recortadas y convertidas casi en películas documentales y distribuidas en esos grupos y empieza a crecer cada vez más su presencia, a diferencia de muchos otros. Al principio hay varias figuras que se van posicionando y después es él el que gana un peso muy notorio en esos grupos. O sea, empieza a vislumbrarse ese camino. Podríamos decir que la pandemia es un momento bisagra de su constitución como la figura que capitaliza este tipo de sensaciones y de malestar. Una mezcla de los temas que circularon en ese momento y el hecho de que la gente tuviera también disponibilidad y tiempo para consumirlos. Y miedo, y emociones, etc. Sí, ahora vos hablas de los temas. A mí me parece que eso es muy importante porque hay esta percepción de que él habla de temas que son como casuales, que se le ocurren a él, o de preocupaciones que no tiene nadie más en la agenda. Exactamente. Y sin embargo, cuando uno observa los temas, hay una alineación casi perfecta entre los temas de los que habla Salle y los temas de los que hablan ciertas figuras que ocupan, como yo decía, espacios muy importantes en redes sociales. Desde figuras, por ejemplo, el uso de hasta incluso en la construcción de la retórica y de los escenarios. Esta cuestión de el micrófono y hablar horas por transmisiones de YouTube es una cosa que en Estados Unidos grandes figuras de la derecha que han utilizado las redes sociales han construido a partir de eso. Por ejemplo, él ha ido mutando en distintos grupos y ahora tiene una asociación bastante directa con una figura como Richard Galliano y su Hacemos lo que podemos, que es la transmisión donde Salle suele aparecer y hablar. Eso se parece mucho, si uno rastrea, en Estados Unidos hay fenómenos muy similares, en Europa hay fenómenos muy similares, en América Latina hay y hubo fenómenos muy similares. Y después estos temas contra la Agenda 2030, está este discurso conspiranoico de que incluso se promueve la pedofilia. Eso no lo inventó Salle. Hay millones de grupos en redes y, bueno, incluso el propio Trump ha hablado de esta teoría, ¿sí? O sea que no es ningún invento y el discurso de que está Soros detrás de esto o Davos también, ¿no? Estas cosas que aparecen de forma sistemática y no son casualidad. El estar en contra, por ejemplo, de el dinero electrónico, hablar de lo que se llama el gran reseteo, que es otra de las teorías conspiradoras que son muy populares en redes sociales, que tienen que ver con esta idea de que nos van a sacar todo el dinero físico para después hacerlo desaparecer. Ese discurso que incluso Salle ha presentado acciones de amparo y procesos judiciales relacionados con la bancarización, tampoco es casualidad y también aparece en redes. Y acá hay un doble juego, esto le permite coordinar acciones, formar parte de grupos, pero además la lógica de funcionamiento algorítmica hace que si él habla de esos temas, es distribuido de manera mucho más grande y gana su peso notorio en la distribución de contenido. Entonces, nada de todo eso es casualidad ni es producto de alguien que hace cosas sin sentido. Bien, muchas gracias, Ana Laura. Vamos a ver cómo continúa evolucionando este tema, que habla, obviamente, hay mucha más tela para cortar y sabemos también el efecto que tiene la radicalización en sí que promueven las redes sociales con estos discursos. Así que absolutamente. Muchas gracias a ustedes. Antes de meternos en el bloque internacional, noticias vinculadas a Uruguay, pero también a lo que demanda de Uruguay el mundo, porque el ingreso acumulado por concepto de exportaciones de bienes del país al cierre de octubre alcanzó los 10.843 millones de dólares, lo que equivale a un incremento de 14,5% con relación a igual lapso del año pasado. A su vez, la cifra mensual de solicitudes de exportación de bienes de octubre aumentó 9,5% con respecto a la de igual mes del año pasado y llegó a los 1.076 millones de dólares. El incremento respondió principalmente a las mayores colocaciones de soja, especialmente en el mercado argentino, además de aumentos en ventas de carne, celulosa y lácteos. La Unión de Exportadores destacó en su informe mensual el buen desempeño que están mostrando las exportaciones al Consejo de Cooperación del Golfo, que integran Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.
Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando de Estados Unidos, naturalmente, todo lo que ha dejado el proceso electoral, el recuento de votos que todavía le restan un par de estados, pero no va a cambiar sustancialmente la gran victoria que ha obtenido Donald Trump. Hoy habló el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que se comunicó con Trump para asegurarle una transición pacífica y llamó a los demócratas a levantarse y a no dar todo por perdido. Mientras tanto, el gobierno de Trump comienza a delinearse a partir de algunos nombramientos, entre ellos el del magnate Elon Musk, que a modo de anécdota les cuento, en un día ganó $15.000 millones por la suba de sus acciones. El presidente Joe Biden llamó hoy a los estadounidenses a rebajar la temperatura política tras la arrolladora victoria electoral de Donald Trump y anunció que sostuvo una conversación telefónica con su futuro sucesor, al que le aseguró que trabajará para garantizar una transición pacífica y ordenada del poder. En un discurso pronunciado en los jardines de la Casa Blanca, Biden sostuvo que se perdió una batalla y que los reveses son inevitables, pero que rendirse es imperdonable, afirmando que una derrota no significa estar derrotados, y dijo a los demócratas que los Estados Unidos de sus sueños los están llamando a que se levanten de nuevo. Mientras restan definir los resultados en Nevada y Arizona, que no modificarían demasiado el resultado final, queda hasta el momento 295 votos electorales al líder republicano contra 226 de Kamala Harris. Trump ha recibido el saludo y reconocimiento de algunos líderes claves en las relaciones del país, como el líder ruso Vladimir Putin o la presidenta de México Claudia Sheinbaum, quienes mantuvieron, según afirmaron, un diálogo cordial con el nuevo mandatario, a quien desearon éxito en su gestión. El nuevo presidente de Estados Unidos tendrá un periodo de transición de 75 días para construir su próximo equipo de gobierno antes que llegue la investidura el 20 de enero y ya ha avanzado en posibles designaciones, algunas polémicas, entre ellas la del escéptico de las vacunas Robert Kennedy Jr. como dirigente de la Agencia de Alimentos y Medicamentos y el magnate Elon Musk para liderar una nueva comisión de eficiencia gubernamental. Mientras tanto, en Europa están reunidos los líderes de la Unión Europea junto a otros líderes europeos que no la integran, caso Ucrania, caso Gran Bretaña o los Balcanes Occidentales. Hay varios temas sobre la mesa que ya estaban planteados, que tienen que ver con la guerra en Ucrania, con la situación de los inmigrantes ilegales, con el cambio climático, a lo que se suma el triunfo de Donald Trump, que naturalmente genera muchísima preocupación, expectativas por la política que ya había esbozado el líder republicano con respecto, por ejemplo, a la guerra de Ucrania. Como si todo fuera poco, todo esto implosionó el gobierno de coalición alemán, generando más preocupación a nivel europeo. De eso seguramente estaremos hablando mañana en la columna internacional, pero bueno, hay preocupación por el triunfo de Trump y eso fue lo que esbozaron en Budapest, donde se desarrolla esta reunión, donde fue muy duro el presidente francés Emmanuel Macron, hablando justamente de que Europa debe defender sus intereses. Durante el discurso de apertura de la reunión de la Comunidad Política Europea que reúne en Budapest a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 miembros de la Unión Europea y de otros 20 países del continente, el presidente francés Emmanuel Macron abogó por un poder geopolítico independiente y llamó a los líderes europeos a defender sus propios intereses económicos, políticos o de defensa en la arena global, sin delegar en otras potencias. Macron destacó que Europa afronta un momento decisivo en su historia debido al retorno de la guerra al continente, la existencia de desafíos compartidos como el cambio climático, la transición tecnológica o la migración ilegal y un contexto geopolítico marcado por la existencia de dos bloques, Estados Unidos y China, que no respetan las reglas internacionales. La reunión está marcada por la reciente victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses y su implicancia para Europa, y el mandatario galo afirmó que ha sido elegido por el pueblo estadounidense para defender sus intereses, lo cual es legítimo, pero se preguntó si Europa está preparada para defender los suyos y que la respuesta debe ser una prioridad. El primer ministro de Hungría y anfitrión del evento, el ultranacionalista Viktor Orbán, aseguró por su parte que la reelección de Trump en Estados Unidos ha cambiado la política en relación con Ucrania y se ha creado una gigantesca mayoría de países que apoyan la paz, aunque agregó que persisten diferencias entre los países que quieren seguir la guerra y los que apoyan un alto al fuego inmediato. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.
Y llegamos a los últimos minutos de Media Noticias Edición Central. Que vamos a dedicar fundamentalmente al repaso del pronóstico del tiempo elaborado por Inumet, extendido a las próximas 48 horas para Montevideo y el área metropolitana. Mañana, viernes 8 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 14 grados, una máxima de 22 y no se pronostican lluvias. El sábado 9 de noviembre, una mínima de 11, una máxima de 25, un poquito más alta la máxima. Va a haber algo de nubosidad, pero no se pronostican lluvias ni para el sábado ni para el domingo por ahora. Sí, el nuboso y algo nuboso con algún matiz de cielo claro es lo que predomina, así que no estaría lloviendo en las próximas 48 horas. Y ya está por comenzar aquí en TV Ciudad Lado B. Quédense y nos volvemos a ver mañana. Que pasen bien, gracias por estar.